Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. ¿Alguna vez se han preguntado cómo sería usar un PC, pero que el único disponible sea el navegador de internet? Seguro no, pero yo se me hice esta pregunta. Primero, ¿existe ya como tal un sistema que se base enteramente en web apps? Como tal, lo más cercano que se me ocurre es Chrome OS. Un sistema que usa enteramente web apps no conozco. Solo KaiOS, pero eso es para celulares. En fin, sin nada más que decir, empecemos. Ahora bien, en este video yo usaré Vivaldi, porque es el navegador que siempre uso, pero obviamente esto funciona perfectamente con otros como Chrome, Brave, Opera, etc. Ahora evidentemente voy a omitir cosas obvias como revisar las redes sociales, que creo que es algo que todos ya conocemos. Y lo primero como siempre es cómo editar documentos. Para esto está el siempre confiable Microsoft Office Online. También está Google Docs, pero el Microsoft Office Online está más completo, y para compatibilidad pues no hace falta decir cuál es mejor. Para abrir documentos la mayoría de navegadores soportan abrirlos de manera nativa, así que no es un problema. Para cosas más complejas como edición multimedia, ya la tenemos más difícil. Para editar imágenes se me ocurre usar Pixlr, Photopea. O Canva. Este último va más para el diseño digital. Para el diseño vectorial está Vector, que al parecer es de los mismos que hicieron Pixlr, pero comparado a Inkscape, por ejemplo, es bastante simplón. Para editar video, que suele ser una tarea más compleja, la verdad no me esperaba mucho, y precisamente pasó lo que esperaba. Realmente no hay ninguna web app que sea un buen editor de video. Hay uno pero es muy simplón, y los otros podían registrarse o hacer cosas raras, cosas que evidentemente no hice. En el caso de los editores de audio pasó algo parecido, aunque si bien no me topé con ninguna página que pidiera iniciar sesión o hacer alguna cosa rara, los editores que había eran muy simplones y solo permitían cortar y pegar partes, nada como Audacity por ejemplo. Con los creadores de música me pasó exactamente lo mismo, la mayoría eran para crear pistas cortas con sonidos predefinidos casi en un loop, nada como LMS por ejemplo. Ahora, si piensas que un editor de código en el navegador no es una buena idea, es porque precisamente no lo es. Yo ya sabía que VS Code se puede usar en el navegador, pero también sabía que esto es bastante limitado, ya que no te deja compilar ni hacer nada interesante que sí podrías hacer con la versión instalada. También quise buscar otras alternativas, pero tampoco eran las mejores opciones. Para otras opciones como modelar en 3D o jugar videojuegos, directamente no las intenté porque claramente no tiene sentido. Y no, usar GeForce Now o Xcloud no cuentan, ya que aunque en esencia sí se juega, no es algo que pase en el PC local, sino que es un stream. Aunque como curiosidad me pregunté qué tipo de juegos de navegador había actualmente, y me encontré con algunos clásicos conocidos. Recordé la interfaz antigua de Free y me puse triste. Me fui a minijuegos.com y al toneo de clickbait, y aún hay juegos que piden flash aunque claramente esté remuerto. Y pues algunos juegos usan emuladores HTML.
pero como creo que esto es ilegal porque no tengo una copia de este juego, mejor no lo juego. Pero es interesante que hay emuladores de navegador de consolas tan avanzados. La última vez que vi algo parecido era para la Neo Geo. Conclusión. Usando solo el navegador, la verdad es que no se puede hacer mucho. Tal vez para un uso sencillo en plan de oficina o escolar, donde solo se use Office, las páginas para hacer conferencias y clases virtuales, y revisar redes sociales o ver algo para entretenerse, sea suficiente. Pero para un uso más complicado como edición multimedia, programación, modelado 3D o jugar videojuegos, claramente no da lo suficiente, ya que lo que hay es muy simplón y claramente no puede satisfacer las necesidades para un uso medianamente formal. Bueno gente, eso fue todo. No olviden dar like y suscribirse si no lo han hecho. Tampoco de comentar si quieren que hable de un tema distinto, de unirse a mi grupo de Telegram, ni de seguirme en mi página de Facebook. Eso fue todo. Adiós.